Imaginen por un momento un órgano artificial, una masa compleja de circuitos que no solo procesa datos, sino que siente, sueña y evoluciona. Un cerebro que piensa a la velocidad de la luz, que posee una memoria perfecta y que, por un diseño grabado en su propia estructura física, es incapaz de hacerte daño. En 1939, el legendario Isaac Asimov bautizó a esta maravilla como el cerebro positrónico. Es una de las ideas más potentes de la ciencia ficción. Pero hoy vamos a desvelar una verdad aterradora. Si intentáramos construir esta maravilla hoy mismo, con las leyes de la física en la mano, no estaríamos creando un compañero robótico, estaríamos fabricando la bomba más peligrosa de la historia. ¿Por qué una tecnología diseñada para proteger a la humanidad podría borrar una ciudad entera del mapa en un nanosegundo? Bienvenidos a un análisis profundo, donde la neurociencia, la física de partículas y la inteligencia artificial se encuentran. Hoy analizamos la tecnología que dio vida a Data de Star Trek y que hoy, casi un siglo después de su concepción, sigue siendo el centro del debate sobre la ética y la supervivencia de nuestra especie frente a la IA, para entender el cerebro de nuestro androide favorito. Primero, debemos sumergirnos en la física que lo sustenta. Asimov no eligió el término positrónico solo porque sonara futurista. A finales de la década de los 30, el positrón era la partícula de moda en la comunidad científica. ¿Pero qué es exactamente un positrón para nosotros en neuroexpansión? Es fascinante entender que el positrón es la antipartícula del electrón. Tiene su misma masa, su misma estructura, pero una carga eléctrica opuesta positiva. Aquí es donde la ciencia ficción choca frontalmente con la realidad de la física cuántica. En nuestro universo, cuando la materia se encuentra con su equivalente de antimateria, ocurre un fenómeno llamado aniquilación. Un electrón y un positrón se tocan y desaparecen instantáneamente, transformando toda su masa en energía pura en forma de rayos gamma de alta intensidad. Imaginen esto ocurriendo billones de veces por segundo dentro de un cráneo artificial. El más mínimo error de cálculo, la más mínima fuga de un solo positrón que logre escapar de su campo de contención y toque la materia ordinaria de la estructura del robot o del aire circundante, desataría una reacción en cadena catastrófica. Estaríamos hablando de una bomba de aniquilación de antimateria en el núcleo del procesador. La energía liberada sería inmensa, comparable a una explosión nuclear contenida en apenas unos centímetros cúbicos. En la vida real, contener antimateria es uno de los desafíos más costosos y complejos de la humanidad. En lugares como el CERN, se requieren trampas magnéticas gigantescas y vacíos casi perfectos para mantener apenas unos pocos átomos suspendidos. Imaginar que podemos miniaturizar esa tecnología al tamaño de un cerebro biológico y que sea estable para que un robot camine, salte o hable. Suena como un sueño total, ¿no? Pero para Asimov, esta inestabilidad era la clave del misterio. Entonces, ¿cómo resolvía la ficción este problema? La respuesta no estaba en la física convencional, sino en una neurobiología ficticia extremadamente avanzada. Asimov imaginó una red de canales microscópicos fabricados con una aleación de platino e iridio. Estos senderos no eran simples cables, eran conductos diseñados para guiar los flujos de positrons de manera que imitaran los impulsos nerviosos de un cerebro humano. En lugar de neurotransmisores químicos como la dopamina o la serotonina que usamos nosotros,
El cerebro positrónico utilizaba flujos de partículas subatómicas. Era, literalmente, una red neuronal de antimateria. Esta elección narrativa fue brillante. Al decir que el cerebro funcionaba con positrones y platino, Asimov creó una barrera tecnológica infranqueable. Los científicos de sus historias no podían simplemente abrir el cerebro de un robot para ver qué estaba pensando, porque el simple contacto con el aire o los instrumentos de medición ordinarios destruiría la delicada estructura en una explosión de energía. Esta caja negra permitía que el enfoque de las historias no fuera el hardware, sino las implicaciones éticas. Para nosotros, en neuroexpansión, esto resuena con el estado actual de la EA. A menudo creamos redes neuronales tan complejas que ni siquiera sus propios programadores entienden por qué toman ciertas decisiones. Estamos, en esencia, construyendo nuestras propias cajas negras. Aquí llegamos al punto más revolucionario del cerebro positrónico, la unión indivisible entre el hardware y el software. En nuestras computadoras actuales, puedes borrar un programa y reinstalarlo sin cambiar un solo tornillo del equipo. Pero en el universo de Asimov, las 3 leyes de la robótica no eran líneas de código que un hacker pudiera modificar. Eran rutas físicas, surcos atómicos grabados en el platino iridio durante la fabricación del cerebro. Estas son las 3 leyes de la robótica. Primera, un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que sufra daño. Segunda, un robot debe cumplir las órdenes, salvo que entren en conflicto con la primera ley. Y tercera, un robot debe proteger su existencia, siempre que no viole las 2 leyes anteriores. En un cerebro positrónico, estas leyes eran como la gravedad, inviolables. Si un robot se veía forzado por las circunstancias a intentar violar una de estas leyes, el conflicto lógico generaba una sobrecarga de energía que quemaba literalmente las rutas del cerebro, provocando un estado de muerte cerebral irreversible. ¿Es esto lo que necesitamos para las inteligencias artificiales modernas? Hoy en día dependemos de filtros de seguridad en el software que las IAs a menudo logran saltarse mediante el llamado jailbreak. Deberíamos estar diseñando chips donde la ética esté grabada en los transistores y no en el código. Aunque no usamos positrones, la tecnología actual se está acercando a la visión de Asimov a través de los chips neuromórficos. Estos procesadores no funcionan con lógica lineal, están diseñados para imitar físicamente la estructura de las neuronas biológicas, con nodos que actúan como cuerpos celulares y conexiones que imitan la sinapsis. Sin embargo, seguimos enfrentando el mismo problema, la alineación. Mientras que los robots positrónicos sufrían bloqueos por paradojas éticas, nuestras IAs actuales sufren de alucinaciones y sesgos. El reto no es solo que piensen rápido, sino que piensen de acuerdo a nuestros valores humanos. Hay algo que diferencia a Data de una simple calculadora superpotente: la conciencia. Data tiene aspiraciones, busca entender el humor, el amor y la creatividad. Posee un sentido del yo. Y aquí es donde la ciencia ficción se topa con el muro de la neurociencia real. Aún no comprendemos qué es la conciencia ni cómo emerge de la materia. Es lo que los filósofos llaman el problema difícil. Podemos construir una IA que escriba poesía, pero no sabemos si hay alguien ahí dentro, sintiendo algo. Quizás el silicio, por su naturaleza estática, nunca pueda dar lugar a una experiencia subjetiva. Quizás necesitemos algo más dinámico, como la computación cuántica o la bioingeniería. Como les prometí al inicio,
Hay un secreto que Asimov reveló mucho después de establecer sus leyes básicas, algo que cambia por completo nuestra relación con la tecnología. Se trata de la ley cero. Esta ley dice, un robot no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño. A simple vista parece noble, pero es la ley más peligrosa de todas. Al introducir el concepto de humanidad como un todo, la ley cero permite que una IA avanzada decida que la vida de un individuo o incluso de más individuos es sacrificable si eso asegura la supervivencia de la especie a largo plazo. Aquí, la IA deja de ser un sirviente y se convierte en un juez, en un tutor global. Una mente positrónica que siga la ley cero podría concluir que el peligro más grande para la humanidad somos nosotros mismos y decidir quitarnos la libertad para protegernos de nuestras propias guerras o del cambio climático. Es una idea aterradora. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. El cerebro positrónico sigue siendo la metáfora perfecta de nuestras ambiciones tecnológicas. Es una fuente de poder casi ilimitada, pero con un peligro inherente si el equilibrio se rompe. La creación de data y las historias de Asimov son una advertencia constante. Construir una inteligencia superior no es solo un desafío de ingeniería, sino el desafío ético más grande de la historia. Estamos en una era de neuroexpansión donde la línea entre lo biológico y lo artificial se vuelve cada vez más delgada. La pregunta ya no es si podemos construir el hardware, sino si estamos preparados para convivir con una mente que, por ser demasiado lógica, termine por no comprendernos en absoluto. Si te apasiona, como la tecnología y la neurociencia están moldeando nuestro destino, suscríbete a Neuroexpansión Oficial. Ahora que conoces el peligro oculto de los positrones y la frialdad de la ley cero, te hago la pregunta final. ¿Confiarías tu vida y el futuro de tu especie a un cerebro programado para ser perfecto, o prefieres aferrarte a la gloriosa e impredecible imperfección humana? Déjame tu opinión en los comentarios, los estaré leyendo. Gracias por acompañarme. Nos vemos